dónde se filmó esta película y cuánto tiempo te tardaste en filmarla? La película se filmó en dos lugares distintos, pero muy cercanos, en Matehuala. Toda la segunda parte es Matehuala, que es un pueblo como de carretera, en San Luis Potosí, eh, un par de horas de San Luis, de la ciudad. Eh, y la otra parte muy cerca, como a media hora, en un pueblo minero, Santa María la Paz, que graciosamente es el mismo pueblo, pero yo no lo hice sabiendo, pero me funcionaba muy bien para la película, o por lo menos para pensar la película. Es el mismo pueblo en el que se filmó gran parte de la película El Infierno. Ah, wow. Ok. Y de hecho, el bar que aparece en la película también es el bar de uno de los bares importantes en los que aparece en el Cochiloco y Daniel Alcázar y todo eso. Y entonces, como es una película, y como el infierno, vamos a extender un poquito aquí, porque, Por favor. porque en el infierno aparece como 5 segundos Lázaro Gavino Rodríguez, el actor de mis películas. Y aparece como muy brevemente, aparece, lo matan y termina, o sea, y eso es su personaje, digamos. Y entonces, y como para mí El Infierno es una película que es muy emblemática de cómo entendemos la representación de la violencia en el cine, porque según yo, no estoy seguro, pero, o por lo menos para mí fue la primera película en México, que es una película de cine, digamos, no un video home, sino una película como de gran público y de público en las salas de cine, que aborda el tema del narcotráfico y genera como ciertos, para mí, como caricaturas del narco, como ciertos personajes con los cuales nosotros ahora pensamos que si vemos ese personaje ya sabemos que vemos un narco, pero que en realidad claro, es arte, es otra cosa, pero hay un peligro en cómo representamos la sociedad y cómo realmente es, digamos. Es imposible hacer una película de cómo sí son las cosas, pero a la vez no hay que pasarse de lanza y convencer al mundo de que las cosas son como en tu película. No sé si me explico. O sea, Sí, hay una cosa complicada y creo que el infierno es como un detonador de esas cosas y quizá también por el estilo de Estrada, que es un poquito como juega con estereotipos y ese tipo de cosas. Entonces, son como unos personajes casi caricaturescos que pasan a ser personajes con los que nos identificamos, con los que creemos que esos son los personajes que existen allá afuera. Y después con las series de televisión, con todas estas series de narcos, esos dan como un paso hacia el realismo, como una idea de que vamos a hacer las cosas un poco más realistas, pero según yo son hasta más peligrosas en ese sentido en el que son como que te pueden convencer más de que así es el mundo. Y que nosotros empezamos a creer nuestra propia historia a partir de ese tipo de representaciones. ¿No? Parece esto todo muy distante de película, pero era como que esto es lo que detonó para mí querer hacer esta película, ¿no? Como, como pensar el, esta situación de violencia que estamos viendo en México es central a la vida de pues, todos los mexicanos de alguna manera. ¿Y cómo nos la imaginamos? ¿Qué es lo que nos pasa por la cabeza cuando pensamos en esta violencia? Y pues para muchos de nosotros que hemos visto las series o las películas, pues son esas imágenes, son esas historias que son bastante perfectas, que tienen actos dramáticos pues de película, digamos, claro. pero que evidentemente no pueden ser así en la realidad porque nadie vive esos arcos dramáticos. En fin, es como un tema complicado de representación y ese fue el detonador para hacer la película y por eso también me interesaba el personaje de Francisco Barreiro, de Paco, porque él actúa en la serie y él hace de Arellano Félix, uno de Francisco Arellano Félix. Entonces, Sí. era como todo estaba como es un poco matrioshka todo, pero más allá como del juego de representaciones dentro de la película, que también me interesa, hay como una conversación más grande, que me permito en esta plática hablarla porque estamos en México, es un festival mexicano, creo que se puede entender más lo que estoy hablando dentro del contexto mexicano, ¿no? O sea, en otros festivales fuera de México es un poco más difícil quizá de hablar De que lo sobre esto entiendan. directamente. Sí es muy claro, por ejemplo, la referencia que haces a Narcos, ¿no? Eh,
que sí es como una especie de burla, pero muy... que al final de cuentas ni siquiera eso hace que se rompa el hielo con la familia de la novia, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas, y ahorita diciendo la concepción que tenemos de la violencia es como ni siquiera nosotros sabemos qué tanto nos ha impactado y entonces les presentan algo así a estos señores y ni siquiera los, los conquista o ni siquiera hace que le admiren más al chavo por... Yo creo que imaginaban más un episodio violento y realmente como de un capo enorme, ¿no? A mí lo que me interesaba, por ejemplo, de esa escena mucho, es también como que si sacas un poquito de la maquinaria cinematográfica que generalmente vemos, de esas imágenes a las que estamos acostumbrados en la tele, si sacas ciertos discursos, ciertos diálogos, ciertas situaciones como de esa forma de representar, o sea, como que tiene que ver con el dinero y de cómo se producen las películas, porque el texto que Paco dice en esa escena es un texto sacado de Narcos directamente, que dice Diego Luna hacia el final de la primera temporada. Y entonces, y en el que Paco aparece, él está allí. Yo, o sea, yo en general no veo esas series, pero la vi toda para encontrar momentos de Paco, que tenía pocos en la primera temporada, y de ahí también sale todo el guión, como el chiste de que el Paco no sale nunca y así. Porque yo lo veía y le daba fast forward y no aparecía, no aparecía. Era como, y yo ya se me había ocurrido, sí, que el papá le pida que haga una escena, pero pues tengo que encontrar una escena que sí haya hecho porque para qué me pongo a escribir una escena si, no sé, si estoy utilizando elementos de la realidad. Pero una de las cosas que me gustaba del texto este, como muy grande de Diego Luna, el final de la primera temporada, es que es como un texto muy extendido, o sea, no es como gran parte de la serie que habla uno, habla otro, así, sino que es como todo un monólogo que dentro del universo de la serie funciona porque todos los personajes son como arquetípicos, porque el espacio, porque, no sé, hay como una construcción cinematográfica en la que te crees ese universo porque ya estás como muy metido. Y es como funciona en general el cine, ¿no? Pero si sacas ese discurso y lo pones en un universo en el que no hay fanfarria cinematográfica, sino hay una cámara que está detenida, un lugar que está iluminado más o menos como estaría si tú entras a un espacio, o sea, como que no está, o sea, no está embellecido, digamos, sino que es como el lugar más o menos como lo encuentro y la iluminación muy, no hay movimientos de cámara complejos, no hay música, por ejemplo, en ese momento, no hay, no sé, todos estos elementos cinematográficos que hacen que te metas una historia, sacas ese texto y lo pones allí y de repente te das cuenta, nadie habla así, nadie dice esas cosas, son demasiado rimbombante, es muy de ficción, es muy, ¿no? Y no, que no necesariamente es algo malo, porque después yo contrasto eso con la segunda parte, con la hija que esté ensayando un texto, que también ese texto se siente muy fuerte y tal, y es un texto increíble de una película de Bergman, de Sonata de Otoño, porque mi intención también es decir, no es que esté mal, evidentemente, este tipo de textos, estos tipos de textos pesados. Lo que pasa para mí es como que hay que mantener esta idea de que son representaciones y son representaciones que no están ligadas a la realidad, o sea, no están ligadas, no son análogas a la realidad. Sí, ¿No? O sea, claro. hay como toda una construcción. Y entonces, en fin, es que es todo un tema bastante complejo. Y voy a hacer nada más una sola referencia más como en torno a todo esto. Gran parte de estas ideas surgieron a partir de un libro de un mexicano un escritor que es de Juárez, pero que vive en Nueva York, que es un profesor, que se llama Osvaldo Zavala, que escribió un libro que se llama Los cárteles no existen. Y en ese libro, su tesis, bueno, son muchas ideas que tiene, pero una de las ideas importantes es sobre el problema de representación en, en, en el entretenimiento y en el arte, y cómo este tipo de representación se vuelve central al imaginario colectivo y que es así como empezamos a pensarnos a nosotros mismos y como la problemática de todo eso, ¿no? Que claro Aparte que habla de sí. otras cosas bastante interesantes que también se vinculan en la película, que es esta idea de que vemos al narcotráfico
como una entidad independiente del Estado y la sociedad civil. O sea que el Estado y la sociedad civil es como si el narco es el enemigo perfecto para el Estado. Como si hay mucha violencia, el Estado puede decir, es que yo no puedo con ellos, que son muy poderosos, el narco es muy grande, son muy matones, no es que yo que quisiera ayudarlas a la sociedad civil y que hubiera paz en este país, pero ellos son muy poderosos. Y lo que dice Osvaldo en su libro es como que esa idea es una ficción. La idea de que hay una mancuerna entre la sociedad civil y el Estado en contra del narco es falsa y que en realidad el Estado y el narco son una sola cosa y que no hay una división tan clara. En fin, hay algo en la película que yo intento dejar algunos elementos de ese tipo, pero, o sea, como algunos elementos de esa discusión allí, pero es mucho más sutil, digamos, porque es como ya es como más, es más complejo como hablar de estas cosas y también más interesante en un libro de texto, básicamente, que en una ficción, ¿no? No, Pero digo, estas son todas las cosas que me llevan a generar esta película. bueno, no sé si es algo que yo vi también, pero esta onda de la celebridad, creo que de repente también hay ahí una crítica, ¿no? Lo vemos en la carta de presentación de Yo soy el que actúa en Narcos, pero también la hija o la hermana está practicando para ser una buena actriz y de repente le pide ayuda a su mamá y te das cuenta que no es una buena actriz, no lo va a ser. Incluso, no sé, pero se siente como hasta como una tensión o una envidia de que su mamá lo hace muy bien, ¿no? Entonces, es también como un poquito eso, o sea, también estamos haciendo como una pequeña crítica a estas ganas de querer destacar a través de este tipo de series. Sí, ese es un tema muy complicado porque yo estoy trabajando con estos actores o sea, tanto Gavino como Paco han trabajado en proyectos que, según yo, reafirman esta idea falsa de cómo es el narcotráfico, ¿no? Entonces, como, ¿cuál es la responsabilidad del actor ante los proyectos que elige? Wow, claro. Y es un tema interesante porque, aparte, es un tema interesante para mí porque Gavino escribió un texto al respecto, tiene un panfletito es como un panfleto sobre la moral del actor. No todo, habla de otras cosas también, pero lo escribió hace varios años ya, en el que se hace ese tipo de preguntas. O sea, sí todos tenemos que comer, sí todos tenemos que vivir de algo, pero ¿hasta dónde es nuestra necesidad? ¿Hasta dónde llega nuestra necesidad que tenemos que involucrarnos en proyectos que quizá generen realidades en la mente de los espectadores que están muy alejadas de lo que realmente está sucediendo o que no nos ayudan a avanzar en esta lucha en contra de la violencia o que, no sé, o que Sí, la hacen mucho responsabilidad del glamour. actor, ¿no? Ajá. En este Porque mundo, ¿no? De, se suele hablar de la responsabilidad del director, de la responsabilidad del guionista, tal claro, vez, claro. incluso la responsabilidad del productor, como en torno a lo que representa, ¿no? O sea, como que la gente se enoja cuando un director explota, ¿no?, una situación de cierto modo, que se burla de una comunidad indígena, yo qué sé, cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa con los actores, con el fotógrafo, con la gente que tiene poder dentro de un cine? No un eléctrico, pero la gente que tiene un poder dentro de lo que está sucediendo, que tiene capacidad de elegir este proyecto u otro. Pero bueno, es complicado porque tampoco, como te digo, o sea, mis mejores amigos trabajan en este tipo de cosas. O sea, Claro. no es que sea mi equipo y el de ellos, y tampoco es una cuestión de ponernos moralistas y decir cancelen a todos esos que trabajan en esas series. No, más bien para mí es importante, yo podría estar en esas si mi vida fuera diferente. O sea, no es que sea, no es una cosa de ser puro ni nada así. O sea, más bien tiene que ver con, vamos a hablar las cosas en las que estamos metidos, puntos. O sea, no es una cosa de armar bandos, de criticar al otro, sino de decir, y en esta película en realidad pues me aprovecho mucho y lo hablé con Paco como de él, ¿no? De que es muy amigo mío, trabaja en muchas de mis películas y también actúa en muchas series. Entonces, eh,
es como hablar con él como, ¿qué onda? Nos aventamos este tiro de criticar un poco en lo que estamos metidos y cómo entendemos la actuación y hacemos una película sobre actores actuando en series, yo qué sé. Ok. Entonces era divertido, porque es parte de mí lo que hacen ellos, o sea, no es que seamos, no sé, son muy cercanos, ¿no? Entonces es hasta cierto punto una autocrítica también, ¿no? No es solamente Qué bien. solamente es echar hacia allá, ¿no? Y por eso era importante que los personajes mantuvieran como los nombres de los actores. Puede ser, ayuda mucho, evidentemente, que se llame Paco y que si alguien se mete a IMDb se da cuenta que es el mismo nombre del personaje, yo qué sé. Y en general, por una especie de realismo al que, no es exactamente realismo, pero más o menos al que voy, ayuda, creo. Más bien es porque no se me ocurre. Yo creo que más bien es una cosa de proceso artístico más que de producto artístico. A mí se me facilita mucho más no inventarles nombres a ellos porque entonces como que empiezo a dividir entre el nombre del personaje y la persona. Y entonces empiezo a pensarlos como si fueran entidades separadas. Ya. En cambio, cuando yo veo la película y cuando la estoy haciendo, yo veo a Paco y veo a un Paco. Y yo veo a Gavino, veo a un Gavino, veo a mis amigos. Y veo a mis amigos como si tuvieran unas vidas un poquito distintas a las suyas, pero se mueven igual, hablan igual, no tienen como acentos raros, no mueven sus cuerpos de otras maneras, no se montan en un personaje. Mi idea de dirigir y de crear personajes es al revés de como generalmente se concibe. Es decir, digo, no es que yo sea el único que lo haga, pero digamos en términos clásicos, uno escribe un personaje, el actor lee el personaje y hace como una cierta labor en convertirse en ese personaje. Lo que yo hago es al revés, es yo escribo un personaje y después hago que el personaje se adapte al actor. Yo Ok. cambio todo lo necesario de mi personaje para que se le parezca al actor. Si yo escribo un personaje y se viste de esta manera y después a mi actor eso se le ve raro, no, que se vista como se viste él. Entonces, la ropa que traen puesta es la que ellos usan, por ejemplo. Pero es una cuestión como no digo que así se hace el cine, yo digo que para mí, a mí me cuesta mucho trabajo ese desdoblamiento. Y me parece como una labor, aparte filmo un poco tiempo y todo eso, entonces la labor de generar un personaje real a partir de cero y que nada más como si el actor fuera nada más como una escultura hueca a la que le metes todo, entonces quizá necesitas mucho tiempo para generar una persona que se sienta viva. Y claro, y lo ves con actores espectaculares, o sea, no es que no se haga todo el tiempo en el cine, pero a mí yo aprovecho quienes ya son, los pongo enfrente de la cámara y entonces hay muchas líneas que todo está escrito, pero por ejemplo, cuando Paco se le saluda a Gavino por primera vez y le dice papaita, que es una palabra que yo nunca había oído hablar en mi vida, le dice, ¿qué onda papaita? Yo dije, qué raro, ¿qué es eso? Pero claro, es algo que Paco traía de otro amigo que se burlaba, o sea, como que es una cosa interior de él, o sea, que tiene un amigo Paco que así le decía, se la agarra, que en torno medio burlón, medio no, se la agarra de ahí. Y claro, eso es más Paco. Te agradezco mucho tu generosidad en estas respuestas tan iluminadoras y tan interesantes. Y te deseo la mejor de las suertes para el festival, que sea digital y también presencial, que disfruten mucho el público y que tengas un diálogo muy interesante también. Y pues bueno, muchas felicidades por haber sido seleccionado. Gracias por todo, Nico.